Hola corazones, bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Corazones Fragmentados. Y hay algo de lo que no se habla muy seguido y ese es el tema de la amistad. Obviamente tenemos un día en el que festejamos el amor y la amistad, pero se festeja un poquito más el amor. Esto es Corazones Fragmentados, donde cada fragmento guarda un nombre, una historia y una lección. La amistad, los amigos, son esa familia que nosotros mismos elegimos, la que Dios nos manda para ser nuestros compañeros de vida. Y no son las que aparecen en esas fotos bonitas, no son las que aparecen en redes, sino las que están ahí cuando más lo necesitamos. Esas que nos han sostenido cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Empecemos con esas amistades que formamos en la niñez. Cuando somos niños, la amistad es simple. Es sentarte al lado de alguien porque lleva la lonchera del mismo color. Es correr sin preguntar el apellido. Es compartir un juguete y sentir que eso basta. En esta etapa, los amigos son los primeros que nos enseñan algo muy poderoso. Si juego contigo, entonces pertenezco. Ahí aprendemos a esperar turnos, a pedir perdón, a decir, ¿quieres ser mi amigo? Y aunque no lo sabíamos, estábamos construyendo algo enorme, nuestra propia identidad fuera de casa. La amistad de la niñez nos dice, el mundo es más grande que tu familia y tú cabes en él. ¿Pero dónde lo aprendemos? Pues en el kinder, en la guardería. Es nuestro primer contacto con el mundo a nuestro nivel, donde la única competencia es por quién elegirá primero, sin consecuencias. Y en este punto déjenme les platico unas anécdotas que yo viví en mi infancia, que para mí mi infancia fue una de las más bonitas. Cuando yo estaba en el kinder, mi mamá era niñera en una guardería. Era una guardería creo que de gobierno o algo así. Entonces la guardería estaba pegada al kinder. De hecho había una puerta que dividía el kinder de la guardería. Entonces mi mamá era niñera ahí y pues obviamente como no tenía con quién dejarme, me llevaba a la guardería. Obviamente estaba inscrita y todo. La ventaja ahí, bueno, lo veo como una ventaja porque quizá en su momento sí lo fue, que mi abuelita era, o sea, la mamá de mi mamá, era la coordinadora de esa guardería. Entonces, pues obviamente para mí era súper especial que yo estaba, a pesar de que estaba en una guardería con muchos niños, mi mamá estaba trabajando ahí. A veces no le tocaba el turno en el que yo estaba, a veces ella entraba en la tarde, pero mi abuelita, como también, como les digo, era la coordinadora, pues yo tenía, no tenía privilegios, eso sí, porque siempre me trataron como a los demás niños. Obviamente las demás niñeras trataban de darme, pues, válgame la redundancia, un trato especial, pero yo casi siempre bueno, nunca me ha gustado que sean así las cosas, entonces yo buscaba que me trataran igual que los otros niños. Todos teníamos que tender nuestras camas, porque había camas para dormir la siesta. El comedor, todos teníamos que ir al comedor y comer, obviamente, lo que nos sirvieran a todos. Pues yo no era especial en ese caso de que pues me tendrían que servir una comida diferente o cosas por el estilo. Comía lo que todos comíamos en ese comedor. Para este caso, los niños a veces me sobornaban porque decían, bueno, mi abuelita para esto era súper estricta en cuestiones, había muchos juegos así, resbaladeros, columpios, había una tipo rueda de la fortuna, pero no era una rueda de la fortuna, era como que una especie de cono y te sentabas así en las orillas y daba vuelta. Entonces, mi abuelita era tan estricta que no nos dejaba salir muy seguido a esos juegos porque pues ella temía que nos fuéramos a caer o sí, o sea, que le pasara algo a algún niño. Y creo que sí había un día en específico en el que sí salíamos, pero no era de que una vez a la semana o así. Yo creo que era una vez al mes. Entonces en este punto pues los niños llegaban, me sobornaban y me decían, mira, te doy esto, y dile a tu mamá o dile a tu abuelita que nos saque al patio y cosas así. Entonces pues yo siempre he sido así como que muy temerosa y muy respetuosa de las reglas y me daba mucho miedo ir a preguntarle, o más que todo ir a pedirle permiso a mi abuelita
Había veces en que sí me convencían porque pues ya estábamos mucho tiempo adentro, viendo televisión o jugando o haciendo algunas actividades, pero de repente sí, llegaban a convencerme y a decirle a mi mamá, sobre todo, que le dijera a mi abuelita que si nos podían sacar. Claro, debo confesarles que no era yo una niña traviesa o maliciosa que anduviera haciendo travesuras o así. Entonces, yo solamente me dedicaba a jugar y siempre fui muy respetuosa de todas las niñeras y inclusive pues obviamente de mi mamá y de mi abuelita que pues al ser tan estricta, era estricta con todos. Ella sí no, no hacía distinción con nadie, así como regañaba a unos, regañaba a otros por igual, para que todos entendieran pues las reglas de la guardería, ¿no? Y pues bueno, de hecho había un par de gemelos, o cuates, no sé cómo se les diga, porque era un niño y una niña, pero eran tremendísimos. Esos sí eran tremendísimos, hacían travesuras y todo, o sea, siempre lo regañaban porque eran muy, muy tremendos. Entonces las niñeras ya los identificaban, ya los conocían y trataban de separarlos porque cuando estaban juntos siempre eran travesura tras travesura. Entonces esa es una anécdota que la tengo muy, muy, muy guardada y muy clara porque sí se me quedó mucho. De hecho, todavía me acuerdo de sus nombres. Obviamente, pues no me acuerdo de sus caras, pero sí de sus nombres. También había un vecinito, que también estaba en el kinder. Él no estaba en la guardería, pero él estaba en el kinder. Y sus mamás creo que estaban un grado menos que el mío, por si yo estaba en segundo y él estaba en primero. Y su mamá siempre me lo encargaba. Pues yo tengo casi la misma edad que él, ¿cómo me lo vas a encargar? Pero bueno, esa también es otra anécdota. En cuanto a las maestras, pues yo siempre traté de llevarme bien con las maestras. Había una maestra en específico que me caía muy, muy, muy bien y yo siempre quería estar pegada ahí con ella. O sea, en el recreo siempre estaba pegada ahí con ella, le llevaba regalitos y todo. Entonces siempre fui de esa manera. Incluso en el kinder también hice algunos amiguitos. No estaban ellos en la guardería. En la guardería pues era una etapa y en el kinder fue otra etapa. También me gustaba mucho salir en los eventos del kinder. En una vez me vistieron de bastonera, era como, íbamos marchando, no sé exactamente qué festival era, me acuerdo que hacía mucho, mucho frío y todas llevábamos un trajecito como de bastoneras, entonces era que una faldita roja, una blusita de manga larga, blanca y creo que era un chalequito rojo con sombrerito y tus botas y tu bastón y haciéndole ahí a malabares con el bastón. Les voy a poner ahí una foto de cómo me veía. Estuvo muy padre eso, les digo, siempre me gustaba estar en esos eventos. Creo que sí, eso fue del kinder, pero pues mi mamá iba ahí acompañándome también. De hecho también recuerdo que una vez, como el kinder y la guardería estaban muy cerca de la casa donde vivíamos, siempre nos íbamos caminando. Entonces una vez me acuerdo que íbamos por una calle y hasta una tortuga nos encontramos. Nunca supimos de dónde era, no quisimos recogerla porque iba muy tranquila por la orilla de la calle. En ese entonces pues mi conciencia obviamente no estaba tan desarrollada como ahorita de decir, ay, pues la voy a rescatar, o sea, la voy a subir para que no la atropellen. O sea, no pensaba en eso, simplemente pensaba en que yo había visto una tortuga en la calle y se me había hecho muy curioso y muy chistoso. Entonces esa es parte de la infancia. Y también en la cuadra donde vivíamos éramos muchos niños. Yo creo que en cada casa había un niño o niña, y éramos como, yo le digo que éramos como una escalerita porque yo era de las más chicas. Entonces había unos más chiquitos que yo y luego seguía yo, entonces había otros más grandes, entonces como que las edades iban en escalerita. Pero haz de cuenta que todos salíamos a jugar, todos salíamos en la tarde, ya como a las 4 de la tarde, ya cuando, digo, todavía había solecito, pero en esa parte de la calle de las casas ya empezaba a dar un poquito de sombra.
Entonces salíamos a jugar. No había tanto de esos de los videojuegos, obviamente no había celulares ni nada. Entonces salíamos a jugar fútbol, salíamos a jugar supuestamente béisbol, o bote pateado, a las escondidas. No me recuerdo qué más jugábamos. Todos esos juegos que jugábamos de niños. Teníamos una placita, un parque, aquí le llamamos placitas, pero sí era un parque donde había juegos y todo. Y de repente nos íbamos para allá. No, a mí casi no me dejaban ir mucho porque a pesar de que estaba a unas cuantas casas, pues tenías que cruzar una calle, era una calle en cruz, entonces sí estaba medio peligroso para irte solo. Pero cuando me llegaban a dejar, pues nos íbamos todos en bola y estábamos horas y horas y horas jugando. Ellos también formaron una parte muy importante de mi infancia porque, como les digo, para mí ha sido una infancia muy, muy bonita, sobre todo por la época, porque era una época en la que todavía podías salir a la calle, todavía podías estar hasta ciertas horas de la noche, podías estar, no sé, o sea, las mamás podrían estar allá afuera, en alguna mecedora, en alguna silla, tomando algo, y nosotros jugando. O sea, era una época muy bonita en la que todavía podías hacer eso. Ahorita yo creo que pues ya no. Y pues también los videojuegos y los celulares, el internet, todo, pues sí han hecho que descuidemos mucho el salir a jugar, estar en los parques y todo, y obviamente pues también el peligro, pero bueno, la verdad a mí me tocó vivir esta infancia y pues me gustó muchísimo. Y como en ese entonces, pues para un niño, todos los compañeritos con los que juegas, a todos les dices que son tus amigos. Ahí no existe pues malicia, no existe competencias tan duras como ya lo es en la vida de adolescente o de adulto. Y después llega la adolescencia. Imagínense, ya no queremos solo jugar. Queremos entender quiénes somos. Encontrar ese sentido de pertenencia en el mundo. Y es aquí donde los amigos se vuelven un refugio, un confesionario, incluso un espejo de nuestra propia personalidad. Con ellos probamos versiones de nosotros mismos. Hablamos de lo que en casa no nos atrevemos a hablar. Y nos volvemos hasta cómplices de una supuesta manipulación parental. Pero es aquí donde la amistad duele más, porque cuando un amigo se va en esta etapa, es cuando perdemos la versión de nosotros que existía en esa persona. La adolescencia nos enseña que la amistad no es solo compañía, es identidad. Aquí es donde encuentras a los amigos que podrían ser para toda la vida. Lo que es la etapa de la primaria y de la secundaria, encuentras a esas personas que son más afines a ti, a tus gustos momentáneos. Son con quienes compartes la tarea, con quienes compartes tus gustos por la moda, tus gustos artísticos y hasta tus crush. Esta es una de las etapas más bonitas porque es la etapa del enamoramiento, pero a la vez del sufrimiento por un amor no correspondido. Díganme si no es cierto. Esa complicidad generada por llegar al mismo objetivo. Cuando encuentras a esa hermana o a ese hermano que tus padres no te dieron. Cuando adoptas a los papás de tus amigos como tíos y se convierten en unos protectores de por vida. Esta etapa para mí ha sido de las más importantes porque aparte de empezar a definirte y empezar a descubrirte como persona, tus gustos y todo esto, es cuando encuentras a esas amistades, como les dije hace un momento, que puedes llamar amistades de por vida. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues es ahí donde yo encontré a mis amigas que he tenido desde la secundaria y que 3 de ellas se conocen desde la primaria. Entonces, a la fecha, o sea, a partir de que estoy grabando esto, creo que vamos a cumplir ya precisamente este año, 2026, vamos a cumplir 30 años de amistad. O sea, imagínense. En esa etapa yo conocí primero a 2 personas que en ese momento yo no sabía que eran gemelas. Entonces, cuando recién entré a la secundaria,
me hice amiga inmediatamente de una de ellas y como hasta el tercer día más o menos me di cuenta de que tenía una gemela. Fue algo muy gracioso porque cuando estábamos en la fila para entrar a los salones, pues ya ven que cuando toque el timbre, pues todos nos formamos en filas en el patio de la escuela, de la secundaria, pues para irnos directamente a los salones. Entonces yo estaba formada en mi fila y veo como que a dos o tres hileras más estaba mi amiga. Pero resulta que yo le estoy gritando, y le estoy hablando y le estoy diciendo, oye, ve, la fila es de este lado, te equivocaste. Pues resulta que nunca me hizo caso porque a quien yo le estaba hablando no era mi amiga. Y ya cuando volteo veo a mi amiga y me dice, no, es que aquí estoy. Lo que pasa es que allá está mi hermana. Y fue cuando conocí a su gemela. Entonces de ahí se fue haciendo una amistad hasta ahorita inquebrantable. Les digo, llevamos 30 años de amistad ininterrumpidos y me gusta mucho porque pues con ellas he compartido muchísimas cosas. Imagínense, en 30 años cuántas cosas no puedes compartir, ¿verdad? Tengo otras tres amigas que se derivan también de esa época y son con las que nos vemos, pues no es de siempre, pero cuando nos vemos, híjole, pasamos un momento increíble porque hemos ido evolucionando con los años, hemos ido cambiando. Nuestros gustos a lo mejor también han cambiado, nuestras prioridades, expectativas, pero la amistad sigue intacta. Entonces, no importa lo que hagan, no importa dónde estén, siempre, siempre sabemos que contamos la una con la otra y somos cinco, entonces somos un grupo reducido, pero muy especial. Entonces, esta etapa es, yo creo que una de las más bonitas que nos va a tocar vivir o que nos ha tocado vivir en nuestra vida. Claro que aquí también entra la etapa de la preparatoria, cuando dejas atrás algunas amistades y comienzas a formar otras. En esta etapa yo me sentí como un ratón en una ratonera porque entrabas con el miedo de saber si ibas o no ibas a encajar. Y es aquí donde se empiezan a formar unos grupitos muy específicos. Aquí es donde empiezas a definirte como persona y empiezas a ser un poco más selectivo con tus amistades. Con estas amistades compartes la sensación de un futuro incierto con respecto a tu carrera o a tu formación profesional. En esta etapa se afianza la amistad porque pones a prueba la confianza cuando compartes pensamientos o sentimientos tan íntimos y te das cuenta de que puedes confiar en ellos. Es ahí donde definimos que pueden ser amigos para toda la vida. En esta tengo una anécdota de una amiga que salió de ahí de la preparatoria. Dejamos de vernos muchos años por cuestiones de trabajo, cuestiones personales o lo que ustedes quieran. Seguimos en contacto, nunca perdimos el contacto a pesar de que teníamos muchos años sin vernos y todo, gracias a las redes sociales obviamente. Y yo estaba en una etapa en la que pues estaba buscando trabajo y así, y ella me contactó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una vacante acá en mi trabajo, en una escuela, una secundaria, ella es maestra ahorita, y me dijo, ¿sabes qué? Están ocupando pues un puesto aquí en la secundaria por si te interesa, si ahorita no traes trabajo y todo, pues bienvenida. Y pues gracias a ella pude tener ese trabajo que me ayudó bastante en una etapa en la que estaba muy vulnerable. Entonces yo le agradezco bastante a esta amiga. Y bueno, ella sabe quién es. No quise nombrar, no quise poner nombres porque pues a lo mejor se me ofenden algunas si no las menciono. Pero en todo lo que estoy comentando, yo creo que ellas saben perfectamente quiénes son. Y les digo, esos son el tipo de personas que dices que van a ser amigos para toda la vida, porque son personas que conocen tus debilidades y saben cuando más lo necesitan y están ahí para ti incondicionalmente. Y bueno, luego crecemos. La vida se llena de responsabilidades, pues en cuanto a trabajo, familia, hijos, facturas, y la amistad ya no es automática. Ahora es elegida. Y mantenerla requiere
intención y atención. En la adultez, un amigo no es con el que sales todos los días, pero con el que puedes hablar después de meses y sentir que nada cambió. Es quien te escucha cuando estás agotada, cuando tienes miedo, incluso cuando dudas de ti. La ciencia dice que los vínculos fuertes reducen el estrés, la depresión, incluso el riesgo de una enfermedad. Pero más allá de la ciencia, en la adultez, la amistad es un lugar en donde no tienes que demostrar nada. Puedes llegar rota, cansada, confundida y aún así eres bienvenida. Esta etapa en lo personal la defino con las amistades que haces en el trabajo. Esas personas que podrán no ser afines a ti en lo personal, pero en lo cotidiano sí. Por ejemplo, mis amigas o amigos del trabajo que atesoro igual que los que hice en la adolescencia. ¿Por qué? Porque han visto tantas facetas de mí y en todas me han apoyado. Incluso me dan consejos para bien. En cada trabajo que he tenido me he quedado con amistades que atesoro infinitamente. Porque son esas amistades que aunque llevemos 2 años sin vernos, sabemos que podemos retomar una plática sin problema. Porque la amistad no se basa en el tiempo que llevamos juntos, se basa en la calidad de tiempo que compartimos cada vez que nos reunimos. La amistad en esta etapa se basa en eso, en la calidad y en la honestidad recíproca con la que nos comunicamos. Y bueno, hasta que un día llegamos a la vejez. Cuando el cuerpo cambia, las rutinas cambian, muchas personas se van y los amigos que permanecen se convierten en memoria viva. Son quienes recuerdan contigo quién eras a los 20, quién fuiste a los 40 y quiénes sobrevivieron a los 60. Esta etapa aún no la vivo, pero puedo adivinar cómo será. Porque la amistad en esta etapa, según he sabido, ya no es ruido, es profundidad. Es sentarse en silencio y no necesitar llenar el espacio. Es saber que alguien ha visto tu historia y decidió quedarse. Hasta este punto, tal vez no todos tengamos muchos amigos. Tal vez algunos se quedaron en otras etapas. Pero si algo he aprendido es que la amistad no es cantidad, es presencia. Es ese mensaje que llega cuando más lo necesitas. Es esa persona que no intenta arreglarte, solo acompañarte. La amistad es el nosotros que nos salva del aislamiento. Y en un mundo que a veces nos fragmenta, tener un corazón al lado del nuestro hace toda la diferencia. Y bueno, como resumen, en la niñez aprendemos a compartir, en la adolescencia aprendemos quiénes somos, en la adultez aprendemos a sostenernos y en la vejez aprendemos a recordar. Y hablando de recordar, recordemos que la amistad no es un lujo, es una necesidad psicológica, porque nadie debería atravesar la vida sin un nosotros. Y bueno, esto es lo que significa la amistad para mí. ¿Crees que significa lo mismo para ti también? Te agradezco infinitamente que llegaras hasta aquí. Gracias por compartir este espacio, porque incluso este es otro tipo de amistad. Y recuerda que un corazón fragmentado no es un corazón perdido, es un corazón que ha vivido. Nos vemos en la próxima.